Ella luchaba por el hombre que ama, desafió al emperador del mal y blandía su espada en nombre de su amado. No obstante, descubrió que este la engañaba con su propia hermana. Se dio cuenta que su compromiso con el príncipe solo servía de fachada para cubrir la relación incestuosa que sucedía entre esos dos hermanos. Ella los descubrió y fue condenada a una ejecución. No obstante, antes de perder la vida, pidió otra oportunidad para no volver a cometer el mismo error de enamorarse en vano. Nuestra historia inicia con nuestra joven protagonista, quien parece estar siendo perseguida por un grupo de guardias. Estos se dirigen a ella como Jill Servel. A pesar de estar herida, la chica sigue luchando por su vida, ya que si ha de caer hoy, no lo hará de una forma que complazca a aquel hombre. En ese momento aparece dicho hombre y con un ataque logra someter a Jill, diciéndole que su final será mañana. Jill recuerda que aunque ese hombre fue quien le propuso matrimonio, apenas y se habían visto esa noche. Entonces Jill recuerda un poco de su adolescencia, que no fue como la de una chica normal. Gracias a su destreza en el campo de batalla, sería conocida como la hija del dios de la guerra, llegando a recibir un sinfín de cartas de amor, más de mujeres que de hombres. A ella nunca le importó que le llamaran desalmada, ya que todo lo hacía por su primer y gran amor, Geralt der Kratos, o al menos así fue hasta que conoció su verdadera cara. Geralt ahora ha logrado capturar a Jill y le menciona que quien diría que la mujer que se convertiría en su esposa estaría huyendo sin admitir sus crímenes. Jill rápidamente se defiende, diciendo que son acusaciones falsas. Sin embargo, Geralt menciona que Faris, su hermana, quedó muy afligida por todo este alboroto. Jill le señala que siempre ha estado muy pendiente de su propia hermana, a lo que Geralt responde que, en efecto, nada en este mundo se compara con ella. Aquí nos damos cuenta, por palabras de la misma Jill, de que Geralt tiene una relación incestuosa con su hermana. Acto seguido, Geralt toma a Jill del cabello y le dice que tal vez habría vivido más tiempo si hubiera seguido teniendo esa fe ciega en él. E incluso le habría permitido criar a los hijos que tendría con Faris, su hermana, aunque no hubiera soportado que alguno de sus hijos se pareciera a ella. Tras esto, Geralt ordena que se la lleven, pero Jill rápidamente desarma a los guardias e intenta atacar a Geralt. Sin embargo, él es más hábil, bloquea su ataque y lo desarma. Aún así, Jill logra escapar y huye hacia la cima de la torre del reloj. Una vez ahí, mientras lo llama Alteza, le dice que no debe confundirse, ya que él no se deshizo de ella. Fue ella quien se desharía de él, mientras se lanza al vacío. Rápidamente Geralt da la orden de atacarla con lanzas, pero Jill logra desviar todas, excepto una. Esta última lanza está rodeada de una especie de aura, y es casi como si tuviera voluntad propia. Mientras Jill se arrepiente de las decisiones erróneas que tomó, no quiere que ese sea su final. No quiere irse sabiendo que amar a alguien fue un error. Con su último aliento, mientras es impactada por la lanza, solo pide otra oportunidad, pues si se le concediera, no dejaría que la usaran de nuevo hasta el fin de sus días. Justo en ese instante, cuando el reloj marca las 12, el tiempo se detiene, dando un giro inesperado a los acontecimientos. Jill abre los ojos y se da cuenta de que alguien la llama. Son sus padres. Esto no puede ser, ya que ambos los había perdido hace mucho tiempo. Por palabras de sus padres, se entera de inmediato de que ese día en particular, el príncipe Geralt cumplirá 15 años. Esto le parece muy extraño, ya que él debería tener 22, por lo que aún no entiende lo que está sucediendo. Al ser recibida en el salón de la fiesta, rápidamente recuerda ese lugar y al verse reflejada en la ventana, no puede creer lo que está viendo, pues tiene su apariencia de cuando solo era una niña pequeña. Al ver llegar al joven príncipe Geralt, sale disparada con la excusa de que va a tomar aire. Todo esto es parte de su estrategia, pues cuando surge una crisis, ella huye hasta idear un plan que funcione. Llega hasta una puerta que, según ella, lleva a la habitación de Faris, la hermana de Geralt. Aquí nos cuenta que su compromiso con el príncipe solo era una fachada para ocultar el amor prohibido entre los dos hermanos. Cuando Jill lo descubrió, Geralt anuló su compromiso y al día siguiente la mandó a arrestar bajo acusaciones falsas, lo que concluyó con una condena de desvivisión. El cargo por el que fue juzgada fue intentar envenenar a la princesa, una excusa perfecta para silenciarla y proteger a los príncipes. Jill intentó escapar, lo que nos llevó al comienzo de la historia. Nuestra joven protagonista ahora se encuentra en un balcón, reflexionando sobre lo que está sucediendo. Aunque un poco confundida, cree saber cómo actuar para no cometer los mismos errores. Justo en ese instante, Geralt aparece con la misma intención de la primera vez, proponerle matrimonio. Sin embargo, Jill es más rápida y escapa del lugar, regresando al salón de la fiesta. Ahora Jill intenta idear un nuevo plan, pues incluso si dijera que tiene novio, no sería creíble por su edad. Necesita buscar a alguien a quien el príncipe no pueda tocar. Decide seguir corriendo, pero pronto tropieza con una especie de criatura que desaparece al instante.
Poco a poco, Gerald la acorrala, por lo que en un acto desesperado, Jill toma a un hombre que está sentado cerca y declara ante todos los presentes que se ha enamorado de él. Esto por supuesto causa la molestia de Gerald y un silencio en todo el salón. Aquel hombre acepta gustoso la propuesta, pero Jill reconoce esa voz. Sin embargo, por el bien de su propia vida, no podría haberse equivocado más, pues ese hombre en 6 años sumergirá al país en un mar de fuego con su fuerza y locura. Se trata de ni más ni menos que el emperador tirano del otro lado de la frontera. Así es como ese hombre llamado Hadis Deus Rape termina aceptando su propuesta de matrimonio. Jill se levantaría muy confundida en una habitación de huéspedes del palacio. Pronto un hombre ingresaría a la habitación, preguntándole si se sentía bien. Este hombre era Rape, quien al arrodillarse le pide que le proponga matrimonio. Jill no termina de comprender del todo su petición. Solo puede pensar que su apariencia es completamente diferente a la que tendrá en 6 años. En ese momento, tiene un recuerdo de cuando se enfrentó a él, recordando cómo ordenaba a sus fuerzas acabar con todos, incluyendo mujeres y niños, mencionando que no valía la pena dejar a ningún familiar con vida, refiriéndose a una mujer y haciendo énfasis en hacer sufrir a la gente. Jill en ese instante decide rendirse para que no continúe con el ataque, pero Rape no acepta órdenes de un soldado rendido y procede a atacarla. Jill entonces se ofrece como prisionera, diciendo que la hija del dios de la guerra sería un preciado trofeo. Rape le responde que pronto se arrepentirá de su decisión, pero Jill, firme a su propuesta, se mantiene decidida. Ante esto, Rape decide replegar sus tropas. Volviendo al presente, Jill compara las dos versiones de Rape y nada tiene que ver con la que muestra en ese momento, casi como si fuera un pequeño y dulce cachorro. Rápidamente, con un gesto de amabilidad y ternura, la toma en brazos y le coloca sus pequeños zapatos, ya que no quiere que se resfríe. Todo esto es muy extraño para Jill, pues se da cuenta de que así se siente ser tratada como una chica. Pronto se da cuenta de que su experiencia en batalla nunca la preparó para algo así. En ese instante, Gerald interrumpe en la habitación, exigiendo una explicación. Rápidamente ambos tienen una pequeña confrontación. Ray preocupado por su futura esposa y Gerald insistiendo en no reconocer el compromiso, mencionando que él es quien se va a comprometer con Jill, ya que incluso lo había pactado con su familia. Ray decide retirarse mientras toma a Jill en brazos. Además advierte a Gerald que sería muy tonto enfrentarse a él, ya que no está a su nivel. Con su imponente presencia, logra salir sin ningún problema, sometiendo a los guardias. Ray se disculpan con Jill por asustarla, mientras le dice que duda mucho de que el príncipe Gerald se dé por vencido tan fácilmente. Rápidamente se teletransporta a un barco, ya que tiene pensado regresar a su reino. También le da nuevos ropajes, lo que hace que Jill se pregunte por qué lleva ropa de chica con él. 5 minutos después, Ray aparece con un poco de té y un delicioso postre para acompañarlo. Jill parece disfrutar de esto, agradeciendo estar viva. Aún así, le pregunta al emperador qué tan en serio se está tomando el compromiso, refiriéndose específicamente a su edad. Rape, sin dudarlo, le responde que es perfecta, lo que causa un escalofrío en Jill. Además, Rape menciona que ella posee un gran poder mágico, por lo que realmente es su chica ideal. Al final, Jill se da cuenta de que Rape es un degenerado que cae en las bromas de una niña y hasta es capaz de llevársela. Tras escuchar que Jill dijo que era una broma, cambia su semblante a uno más serio y procede a preguntarle si realmente quiere casarse con él. De no ser así, debería decírselo claramente y dejar de confundirlo. Desafortunadamente para Rape, Jill le confiesa la verdad. Ella le menciona que por ciertas razones tuvo que mentir sobre la propuesta. En ese instante aparece el dios dragón, quien se burla de lo que pasó, diciéndole al emperador cómo una chica que puede verlo sería capaz de proponerle matrimonio. Tras ver esto, Jill recuerda lo que dice la leyenda de la diosa del amor y la tierra, Kratos y Rape, el dios de la lógica y el cielo. Durante 1000 años, desde el mito hasta la fundación de los reinos, habrían infortunado a los humanos en su lucha. El reino de Kratos, el dios de los platos, se erguiría como una gran nación de magia, ya que la mayoría de la gente nace con esa habilidad. En cambio, en la nación de Rape, habría muy pocos con dicha habilidad. No obstante, en esa nación nacerían dragones. Mientras el dragón y Rape discutían, Jill estaba sorprendida de que los dioses existieran. Justo en ese instante, el pequeño dragón agradece a Jill por lo sucedido el día anterior. El dragón le menciona que ya que puede verlo y hablar con él, cumple con todas las condiciones. Luego le pregunta a Hadis, es decir, Rape, por su edad. Este le responde que tiene 19 años y añade que la diferencia de edad entre él y Jill es algo común. Pronto menciona que su madre, cuando tenía 16, se casó con su padre que tenía 40. Jill, al mencionar el querer un heredero, hace que Hadis se sonroje. Este menciona que no le parece apropiado hablar de esas cosas
cuando apenas se conocen, por lo que rápidamente le dice que todo tiene un orden y lugar. Primero deberían charlar, tomar el té, conocerse mejor, salir por las tortillas. Tras esto, Jill menciona que la apariencia y el interior de Hadis no concordaban. Este último entonces entiende que no era lo que ella esperaba y además que lo del matrimonio había sido una mentira. Por ello se disculpa, reconociendo que era demasiado conveniente que una chica con tanta magia le propusiera matrimonio y se enamorara de alguien como él, pero no está molesto. Pronto le promete que jamás olvidará su nombre ni lo que hizo por él, pues por un momento sintió que alguien lo quería. Por un momento se sintió el más afortunado. Ahora solo queda devolverla a Kratos. Al oír esto, Jill sabe que al regresar solo la estaría esperando ese gusano incestuoso de Geralt. Mientras tanto, Hadis le agradece de nuevo, ya que nunca nadie le había dicho que dedicarían su vida a hacerlo feliz. Todo ese momento fue un sueño para él. Jill, tras escuchar esto, no puede creer lo que estaba haciendo, ya que se estaba aprovechando de alguien para después desecharlo, justo como hicieron con ella. Al ver cómo el dragón secaba las lágrimas de Hadis, se da cuenta de que él no es una mala persona. Por ello decide retirar lo que dijo antes y afirma que sí, si quiere casarse con él. Al principio, esto le hace gracia a Hadis, ya que le parece que está jugando con sus sentimientos, pero Jill le responde nuevamente que ella siempre cumple su palabra, por lo que se disculpa de nuevo. Posteriormente se arrodilla y le dice que se encargará de hacerlo feliz a toda costa por el resto de su vida. Tras reiterar su compromiso con el emperador, este menciona que al fin conseguirá esposa. El pequeño dragón piensa que ambos están locos. Jill, por su parte, menciona que ella aún es muy pequeña, por lo que le gustaría que, de momento, el matrimonio fuera solo de nombre. El emperador rápidamente la toma en brazos para agradecerle, pues no importa que fuera un matrimonio solo de nombre. Además, promete atesorarla mucho, como si fuese una amatista. Rápidamente se disculpa, ya que menciona que actuó sin pensar. Sin embargo, aunque aún no sepa muy bien qué es eso del amor, está empeñado en demostrar que habla en serio. Enseguida coloca a Jill en el suelo para proceder a besarle la mano. Además, le pide a Rafe que la bendiga. Automáticamente aparecería un anillo de compromiso en la mano de Jill, el anillo de la consorte dragón. Esa era la prueba de que ella era la esposa del emperador y además de que estaba bendecida por el dios dragón. Rafe menciona que para el resto, ella será su prometida, pero mientras tenga ese anillo, significará que ya es su esposa, por lo que ahora le promete protegerla de todo. Repentinamente, la embarcación es atacada. Jill de inmediato menciona que deben preparar un contraataque. Sin embargo, al voltear a ver al emperador, puede notar que este se encuentra visiblemente agotado. Él le pedirá al pequeño dragón que la llevase hasta el puerto. Sin embargo, Jill no está de acuerdo con esta decisión, pues había prometido proteger al emperador. Esa era su promesa, además de hacerlo feliz. En ese instante utilizaría su poder mágico para cargar el barco y lanzarlo hasta el puerto. Luego, usando sus puños, destruiría las bolas de cañón que se aproximaban a ella. Mencionaría que su majestad había priorizado su seguridad antes que la de él, por lo que esa es una razón suficiente para ayudarlo. Tras esto, el barco aterrizaría justo en el puerto. Inmediatamente mencionaría que el emperador se encontraba dentro de ese barco, que alguien los atacó y afortunadamente lograron huir hasta ahí. Luego rápidamente les ordena que lo lleven con un médico. Tras todo esto, el pequeño dragón le agradece a Jill y además le pide que baje un poco la voz, ya que al parecer ella era la única que lo podía ver y todos pensaban que estaba loca al hablar sola. Pronto se acercaría a ver el cartel del pueblo y se daría cuenta de que se encontraba en Veilburg. El dragón le preguntaría si acaso conocía ese lugar. Jill parece conocer los trágicos accidentes que sucedieron en esta ciudad. Sin embargo, rápidamente evita decir cualquier cosa relacionada con el tema. Mientras tanto, para sí misma, se dice que dichos acontecimientos sucederán en el futuro. En eso, una chica llega preguntando por el señor Hadis. Además, menciona que se enteró de que su señor trajo a una pequeña chica de Kratos. Se trataba de Saphir, la rival amorosa de Jill. Saphir era hija del marqués Vale, señor de esas tierras, y candidata a prometida de Hadis. Rápidamente, Saphir se acerca a Jill para advertirle que no dejará que le quite a su amado Hadis,
llamándola pequeña gatita rompehogares. Más tarde en el castillo, Jill se encuentra pensando en la tragedia de Belborg, la que ocurrió en el banquete por el regreso del emperador de Kratos. El emperador Hades se había negado a casarse con Saphir, hija del marqués Vale. Como consecuencia, la joven trastornada terminaría con la vida de las demás candidatas, prendería fuego al castillo y finalmente se quitaría la vida. Jill, reflexionando, cree que esa chica no sería capaz de cometer un acto tan atroz como ese. Además, con el regreso anticipado del emperador y su presencia, ve muy complicado que suceda ese evento. Pero si llegase a suceder, ocurriría un levantamiento civil con Kratos. Jill también piensa que no le gustaría volver a perder a sus subordinados o a su familia, recordando así a Zeke y a Camila. Justo en ese momento, aparece el pequeño dragón, quien le pregunta a Jill si acaso se encuentra bien, ya que estar encerrada tanto tiempo en ese lugar deprimiría a cualquiera. Jill le responde que la han tratado con mucha hospitalidad y enseguida pregunta por el estado de salud del emperador. El pequeño dragón le responde que hace apenas unos instantes había despertado y lo primero que hizo fue preguntar por ella. Además, le contó que había conocido a Saphir y por esa razón pasó toda la noche lloriqueando de preocupación. En ese instante se escuchan unos pequeños golpes fuera de la habitación. Se trata de su majestad, quien estaba vestido de una manera muy peculiar y además llevaba consigo unos croissants que había horneado para Jill. Menciona que para llegar al corazón de su esposa, primero tendría que empezar por el estómago, por lo que se le ve muy decidido a que Jill se enamore de él. Jill solo le diría que era un demonio con pañuelo. Su majestad continúa diciéndole que por las mañanas le preparará huevos benedictos, un platillo que no existe en Kratos, y que una vez que lo pruebe no podrá volver atrás, pues le asegura que va a saborear todo lo que salga de él. Jill, muy alarmada, le diría que no lo diga en ese tono, pues suena muy indecente. Rey rápidamente le daría a probar su croissant. Jill, al probarlo, no puede creer que esté tan delicioso. Esto alegra bastante al emperador, pues menciona que ahora su matrimonio estará unido por unos croissants. Sin embargo, al escuchar esto, a Jill no le haría mucha gracia, por lo que en consecuencia terminaría golpeando al emperador. Este último se pregunta qué le habrá faltado, además de un par de tornillos en la cabeza. Ya un poco más calmado, el emperador menciona que había venido para ver cómo se encontraba. Sin embargo, al parecer, las cosas se habían complicado un poco. Normalmente, ya la habrían liberado. Además, él había ordenado que la llevaran a la capital. Eso significaría que el marqués Vale se habría revelado y muy probablemente fue él quien atacó al barco. Y él entonces procede a preguntarle a Rafe si acaso cree que lo de la maldición sea real. Este último intenta desviar un poco la pregunta, pero al final empezaría a decir la verdad. Le pregunta si acaso sabía que él es un aspirante al trono con nulas posibilidades de alcanzarlo, debido al rango de su madre como concubina. Solo su hermano mayor o él podrían permanecer en la capital. Sin embargo, decidieron mandarlo a él a la frontera. Básicamente, lo han abandonado. Además, a su madre le horrorizaba la idea de que él pudiera ver al dragón. Incluso decía que había parido un monstruo. Eso se debía a que por generaciones, ningún emperador había logrado ver al dragón. Cuando Rey cumplió 11 años, fue cuando comenzaron a suceder sucesos extraños. El príncipe heredero, a quien nunca conoció, falleció por enfermedad. Eligieron a un sucesor de inmediato, pero este también se ahogó en el baño. El siguiente se quitó la vida, pues decía oír la voz de una mujer todas las noches. El que le siguió se asfixió mientras se lavaba el rostro por la mañana. Y así fueron cayendo, fueron falleciendo poco a poco, uno tras otro. Y justo el día del cumpleaños de Hades, como si algo quisiera que él fuera el emperador. Y aunque él insistió en su inocencia, la única persona que creyó en él fue su hermano mayor, el príncipe Visel. Sin embargo, él era un príncipe de bajo rango, por lo que no tenía tanto poder como para hacer algo. Tras 5 años de fallecimientos inexplicables, ya no se podía decir que era una coincidencia. El padre de Rape lo mandó a llamar y lo nombró príncipe heredero. Luego, él también desaparecería del castillo. La cosa no acaba ahí. El día de su coronación, su madre se quitaría la vida, y fue entonces cuando nació el emperador maldito. Tras esto, Jill no puede creer todo lo que acaba de escuchar. Sin embargo, Rafe le menciona que no debería poner esa cara, ya que son cosas del pasado, pues ahora su hermano se encargó de convencer a los nobles y todo está bien. Sin embargo, Jill sabe que el príncipe Visel será quien filtrará información a Kratos, y Hades Rape, en consecuencia, ejecutará a su hermano y a los demás príncipes. Jill ahora le pregunta si acaso no le parece injusto lo que le hizo su familia y este país. Hades le respondería que él es la reencarnación del dios dragón Rape y que nació para ser emperador. Las demás personas son súbditos a quienes debe proteger, incluida su familia, por lo que negarlo sería dejarse vencer por su destino.
A su vez, le dice a Jill que no debería preocuparse por la maldición, pues mientras tenga una esposa bendecida por el dragón, la maldición estará controlada. Sin embargo, en voz baja menciona que estarán bien al menos por 3 años más. Jill sabe que todavía le oculta algo, pero por el momento decide dejar las cosas así. Le dice que es un hecho que tiene muchos enemigos alrededor, por lo que se pregunta cómo planea deshacerse de ellos. Rem le responde que si Belle intenta hacer algo en su contra, lo aplastará sin piedad, aunque no planea pelear con él sin razón. Jill entonces cree que lo mejor es primero buscar información, por lo que se ofrece como voluntaria para salir del castillo y hacerlo. Rey al principio no quiere que vaya, pues cree que es muy peligroso. Sin embargo, Jill le responde qué clase de esposa no sería capaz de apoyar a su esposo en dicha crisis. Rey, al escuchar esto, cae rendido ante las palabras de Jill, e incluso ahora tiene muchas más ganas de hornear pasteles para ella. Jill cree que es como un hermanito pequeño atolondrado, a quien no puede descuidar. Tras todo esto, Hadis cae desmayado por fiebre. Al día siguiente, Jill pone manos a la obra. Tras un tiempo buscando información, pasa junto a la iglesia donde encuentra a Saphir charlando con el sacerdote. Saphir parece estar sufriendo porque, al parecer, el emperador Hadis había dicho que su esposa debía tener 14 años y ella tiene 16, por lo que no sabe qué más hacer. Jill continúa con su investigación y en ese momento se percata de un par de soldados. Había escuchado que antes los soldados eran nobles, sin embargo, esos soldados parecían un poco vulgares. Dichos soldados irrumpen en la iglesia para llevarse a Saphir en contra de su voluntad. Jill, que estaba escuchando todo, al principio no quería intervenir, pero al final opta por hacerles frente. Pronto un hombre extraño llegaría a donde estaba Rape. Este le diría que un grupo de desconocidos había tomado el puerto y que supuestamente la niña que trajo de Kratos era quien los dirigía, además de que se habían llevado a la joven Saphir. Al parecer este hombre es Bale, el padre de la chica, por lo que rápidamente le exige a Rape que mande a sus hombres a encargarse, ya que la vida de su hija no es un juego. Rape le preguntaría qué pensaba hacer con su esposa. Sin embargo, Bale le respondería que no es su esposa, más bien es una simple espía, y además menciona que Jill había tomado con suma facilidad el puerto, que estaba bajo el cuidado del Escuadrón del Norte, y le exige que, una vez solucionado el problema, retire dicho escuadrón de la ciudad. Hadis solo le advierte una cosa: si se demuestra que su esposa es inocente, Bale deberá asumir todas las consecuencias. Sin embargo, este le respondería que mejor debería preocuparse por su propio bienestar, ya que si la hija de un marqués como él falleciera por un error, Hadis lo pagará caro. Ya en el puerto, al parecer, seguían buscando a Jill, aunque no sabían que ya la habían capturado. Rápidamente Saphir les pregunta si acaso no saben quién es. Los soldados le responden que sí lo saben. Sin embargo, ellos habían venido desde Kratos, supuestamente por orden de Jill, pues ella habría engatusado a Rape. No obstante, poco pudo hacer Saphir, y ahora se encontraba encerrada junto a ese pequeño, creyendo que todo era su culpa. Jill intenta charlar un poco, y al parecer, todo había sido un plan de Bale. Este le dijo a su hija que fuera a hablar con el sacerdote sobre Hadis. Saphir cuenta un poco de su historia. Cuando era más pequeña, tras fallecer su madre, su padre se volvió a casar casi de inmediato, y como consecuencia, ella fue enviada a otra mansión donde no había lugar para ella. Solía huir a un sitio donde descansaban dragones, y aunque estos le hablaban cuando era pequeña, no lograba entender lo que decían. Así fue como quedó completamente aislada. Sin embargo, un día el recién coronado emperador le mandó una carta diciéndole que quería verla, y en su primer encuentro, este le preguntó si acaso veía algo sobre su hombro. Ella le respondería que no, por lo que su padre la reprendió por ello, mencionándole que había dado la respuesta equivocada. Luego exigió que ella le pagara todo lo que había invertido en su crianza. Sin embargo, el señor Hadis intercedió y comenzó a tomar té con ella una vez al mes sin falta. Pero un día, antes de que Hadis se fuera a Kratos, la chica confesó sus sentimientos, y el emperador la rechazó diciéndole que no tenía 14 años. Jill, ahora enfocada, pretende ayudar a la chica. Sin embargo, sabe que la culparán por su rapto, y que su única opción es revelar la conspiración del marqués al público. Justo en ese instante, dos personas son arrojadas en el mismo lugar. Se trataba de Camila y Seke, a quienes Jill reconocería de inmediato. Ella comenzaría a llorar en ese instante, lo que sorprendería mucho a ambos. Camila, por su parte, culparía a Seke de haberla asustado. Jill, por su parte, comienza a recordar a todos, mencionándose a sí misma que en 6 años perderá a mucha gente. Sin embargo, rápidamente cae en cuenta de que aún no ha perdido a nadie, por lo que es la primera vez desde que volvió al pasado que siente que esto apenas comienza. En esta ocasión, no perderá a nadie. Tras un breve vistazo al pasado, cuando Jill
charlaba con Camila y Seke. Nos damos cuenta de que ambos eran del Imperio Rape, además de que no poseían magia. Volviendo al presente, donde Jill se encuentra llorando. Camila de igual manera culpa a Seke por haberla hecho llorar, pero este se molesta de inmediato y comienza a pelear con ella. Sin embargo, Jill, mientras rompe sus ataduras, les dice rápidamente que dejen de pelear. Ella se libera fácilmente y también a los demás. Era hora de intercambiar información y actuar. Tras charlar un poco, parece ser que los bandidos se habían disfrazado del Escuadrón del Norte, bajaron las puertas dividiendo puerto y ciudad, tomaron de rehén a la hija del Marqués Vale y están ocupando el puerto. Camila rápidamente llega a una conclusión tras escuchar a Lady Saphir. Este ataque fue ordenado por Jill. Para controlar ese ataque, obviamente la guardia privada del Marqués Vale entraría en acción, y si lograran arrestar a los bandidos, podrían alegar que los del Escuadrón del Norte son unos inútiles, lo que haría que fueran expulsados de Belburg. Además, el hecho de que supuestamente esa chica ideó todo el ataque, sumado a lo del escuadrón, haría quedar muy mal al emperador. En el peor de los casos, si Lady Saphir falleciese, el marqués ganaría un tremendo poder. Además, la chica a la que quieren culpar no estaba en el lugar donde la confinaron. Esto sería confirmado por el guardia llamado Guardia, pero con W de grande, quien menciona que la chica no estaba en su cuarto, ya que él era el encargado de vigilarla. Simplemente no tendría sentido que la niña que los trajo aquí no supieran dónde estaba. Por lo tanto, todo es un teatrito, es mentira. Resulta ser que ahora todo es conveniente, pues curiosamente, habría menos guardias. Lo más probable es que hayan sobornado a los hijos de los nobles, y aquellos sin respaldo político como Camila y Seke se quedaron solos. Hasta ahora los habían dejado en paz porque estaban buscando a la niña, pero es seguro que pronto los eliminarán a todos, por lo que la única opción que tienen ahora es intentar huir en medio de todo el caos hacia el país del norte. Lady Saphir se ofrece para hablar con el emperador, mientras los demás huyen y se esconden, pues menciona que no la eliminarán tan fácilmente. Después de todo, ella toma té con el emperador, y si no encuentran a la niña espía, necesitarán su testimonio como víctima. Ella contará la verdad al emperador, pues no dejará que algo así pase. Jill recuerda que todo marcha como ella lo recuerda. Lady Saphir se quedaría atrás para que Camila y los demás escaparan, lo que significa que Saphir perecería cargando con la deshonra de su padre. Esto fue lo que llevó a la tragedia de Belburg. Rápidamente Jill revela su identidad y Guardia la reconoce de inmediato. A su vez, Lady Saphir la llama gatita rompehogares. Jill menciona que, al igual que ellos, también le tendieron una trampa. Sin embargo, el enemigo aún no sabe dónde está, por lo que deben aprovechar esa oportunidad. Salvarán a los soldados cautivos y protegerán a Lady Saphir. Camila, complacida, menciona que entonces el Escuadrón del Norte podrá limpiar su nombre y ella podrá descubrir quién la acusó de espía. Sé que por su parte menciona que entonces el marqués no podrá ocultar el asunto tan fácilmente, por lo que también cuenta con él. Jill le dice a Lady Saphir que el éxito de esta misión depende de ella, pues si fallece perderán, prometiéndole que la protegerá. Sin embargo, le advierte que necesitará denunciar a su padre, y si no puede hacerlo, tarde o temprano la eliminarán. Antes de responder, Lady Saphir le pregunta por qué quiere salvarla, ya que ella es su rival por el amor de su majestad. Jill le dice que por el momento no tiene planes de enamorarse del emperador, aunque tuvo sus razones para comprometerse y técnicamente ya están casados, pero solo lo están de nombre, ya que ninguno está enamorado del otro. Lady Saphir, tras escuchar esto, menciona que si un matrimonio solo de nombre, entonces Jill podría traicionarlo. Jill le responde que, aunque sea solo de nombre, tienen razones por las que se eligieron, algo que no tiene de qué preocuparse. Además, ella le hizo una promesa al emperador, que lo haría feliz. Por otro lado, el rey está conversando con el pequeño dragón dios, a quien le dice que estaba pensando en gobernar con puño de hierro. Aunque el pequeño dragón no se opone, cree que probablemente a la pequeña Jill no le gustaría. Rey menciona que la seguridad de ella es clave, y dependiendo de la situación actuará de inmediato. Por el momento no se involucrará demasiado, ya que si lo hace el marqués, que quiere empeorar todo, podría eliminar a alguien más. Para él es un tema ya resuelto, pues el marqués Vale no es más que un peón desechable. Sin embargo, ahora debe darle un castigo ejemplar. Al final, Belburg terminará bajo su control, y para la pequeña Saphir, bueno, su padre será eliminado, lo que arruinará a la familia Vale. Pensando un poco en su futuro, tal vez sea más feliz si es eliminada ahora. Por otro lado, Lady Saphir termina confiando en Jill, prometiendo que denunciará a su padre. Así es como Jill se pone en marcha. Primero menciona que deben ganar, antes de que llegue la guardia del marqués. Lo primero que harán es salir de ese lugar y liberar a los soldados del escuadrón para que los ayuden. Guardia menciona que ha escuchado que los tienen en la iglesia. Sin embargo, también le pareció oír
que había muchos heridos. Esto desmotiva un poco a Seke y Camila, quienes mencionan que no serían de mucha ayuda en la batalla. Sin embargo, Jill ordena que la lleven con ellos, mientras que Seke y Camila deberán quedarse para cuidar a Lady Zafir, ya que esta abrirá el camino para ellos. Así es como de un puñetazo logra atravesar el muro, y antes de partir, Jill les dice que solían llamarla la Sargento Demonio y que espera mucho de ellos, aunque no deben preocuparse, pues ella se encargará de que no perezcan. Rápidamente Jill llega a la iglesia, donde se encarga de los guardias y libera a todos sus compañeros. Tras esto, Jill se presenta ante los soldados, mencionando que viene de parte del emperador para salvarlos. También le revela la verdad sobre el ataque orquestado por el Marqués Vale. Todo esto era una trampa para perjudicar al Escuadrón del Norte y al emperador, además de que le culparon a ella de ser espía e iban a deshacerse de Lady Zafir con la intención de motivar a los soldados. Les dice que esos actos son infames e imperdonables. Les pide a todos los que puedan moverse que levanten barricadas contra el enemigo. Y a los heridos les dice que no se avergüencen, pues sus heridas son medallas de honor. Era hora de pelear por el imperio y su majestad bajo sus estandartes. Era momento de que el valiente Escuadrón del Norte recupere la base del puerto y su honor. Los soldados rápidamente comenzaron a llamarla Capitán Jill mientras se preparan para la batalla. Jadis, al darse cuenta de que no puede actuar de inmediato, procede a ponerse a hornear, pero justo en ese momento aparece el pequeño dragón, diciéndole que su esposa es fantástica. Le cuenta que ella escapó sola y ahora pelea contra el enemigo. Jadis al principio no entiende qué está sucediendo. El pequeño dragón le explica que mientras protegían a Zafir en la iglesia, el escuadrón liderado por su esposa repele al enemigo, intentando recuperar la base del puerto. Además, dio un discurso aludiendo a los estandartes, y ahora todo el Escuadrón del Norte cree que él los envió para rescatarlos. Jadis pregunta si entonces Jill quiere salvarlos a todos. Rápidamente también le pregunta al pequeño dragón ¿él qué estaba haciendo? A lo que el pequeño dice que nada, solo le estaba echando porras. Y así sería hasta que Jill ordenó que se fuera con su majestad. Parece que los daños en la ciudad solo serán en el puerto, sin embargo, serán una cantidad considerable. Por lo tanto, Jadis hará que el Marqués Vale cubra todos los gastos de reconstrucción. ¿Es eso o destruirá a su familia? Esto alegra mucho al pequeño dragón, pues así no tendrá que sacrificar a Zafir, tampoco al escuadrón ni a la familia del marqués. Quizás de ese modo, Jadis pueda ser un emperador amado por todos, y no uno que les aterre. Además, le menciona que tiene una buena esposa, y que puede que de verdad ella termine haciéndolo feliz. En ese instante, un grupo de soldados llega donde está Jadis. Estos le dicen a su majestad que el Marqués Vale los envió para protegerlo, y que lo evacuarán a un lugar seguro. Jadis responde de inmediato que, como no esperaban que el escuadrón pudiera recuperar el puerto, ahora ellos quieren que él no vea nada. Con una cara de total disgusto, les dice que está intentando hacer una tarta y que solo le estorban. Rápidamente les ordena que se queden donde están y que se arrodillen ante él. De regreso con Jill, la batalla continúa. Al ver que han liberado parte del puerto, procede a regresar a la iglesia, donde los soldados se encuentran atrincherados. Aquí aparece Hugo, el jefe de los bandidos, quien le propone un trato al Escuadrón del Norte. Les pide que amarren a la niña espía y la lleven con él. A cambio de eso, se irán del puerto en paz. Sin embargo, si se niegan, quemarán toda la iglesia. Allí le parece una buena idea, pues es una oportunidad perfecta para enfrentarse a su líder. No obstante, Camila la detiene rápidamente, alegando que, aunque su magia es poderosa, aún es una niña. No solo Camila, sino todos intentan detenerla. Jill menciona rápidamente que no cometerá ningún error que arruine su estrategia, y le pide a Camila la cuerda. Al parecer, tiene un plan. Así Jill es amarrada y llevada por guardia ante Hugo. Una vez frente a frente, Hugo intenta atacarla, pero Jill es más rápida y logra neutralizarlo, tomándolo como rehén. Luego manda a volar a todos. Literalmente, todo ha terminado, ya que los barcos de los bandidos también han sido destruidos, por lo que no podrán escapar. Aún así, parece que a los bandidos les queda una última opción: el sacerdote, quien también es neutralizado por Seke. Hugo, al verse superado, le pide a Jill que deje ir a sus hombres, pues con él es suficiente. Además, le dice que trabaja para el Marqués Vale. En ese instante llegan las fuerzas de Vale, quienes traicionan a los bandidos y acaban con algunos de ellos. El marqués, al ver a Jill, le dice que, pese a su corta edad, es una bruja de Kratos, un monstruo asqueroso. Jill le responde que ha llegado muy tarde, ya que el Escuadrón del Norte ha logrado liberar el puerto. No obstante, esto no le importa a Vale, quien menciona que solo debe eliminarlos a todos, y acto seguido ordena atacar con un enorme dragón. Todos, al verlo, intentan refugiarse en la iglesia. Sin embargo, Jill está dispuesta a detenerlo, ya que si se mueve, la iglesia sería incinerada junto a todos los que están en su interior. En ese momento, el dragón cede su ataque, ya que no sería capaz de atacar al mismo emperador de los dragones.
Hades bajaría del techo para encarar a Bale, diciéndole que jamás abandonaría a su esposa para huir solo a un lugar seguro. Rápidamente el dragón se retiraría y Hades se mostraría preocupado por Jill mientras la toma en brazos, preguntándole si no está lastimada. Jill a su vez haría lo mismo, preguntándole sobre su estado de salud, al cerciorarse de que ambos están bien. Jill rápidamente le cuenta sobre lo ocurrido en el puerto, pues la ocupación del puerto había sido una distracción por parte del enemigo. El Escuadrón del Norte rescató a Lady Saphir y a ella, además de proteger el puerto. De inmediato, Bale menciona que Jill es una espía y se pregunta cómo es posible que Hades no lo entienda. Además, le recuerda que aún quedan enemigos en el puerto, por lo que le pide a Hades que confíe en él y espere en el castillo. E incluso afirma que si Jill fue utilizada por los bandidos, no le molestaría explicarlo de esa forma en la corte. Al ver que es un claro caso de extorsión, Jill le dice que es un cobarde por proponer un trato así, pues al final quiere dejar a todos como bandidos. Hades de inmediato toma por el cuello al jefe de los bandidos, mientras le dice que le sienta bien el uniforme del Escuadrón del Norte. Acto seguido se presenta con él, ya que por lo visto conoce a todos, pues menciona que sería el colmo que el emperador no conociera los nombres y rostros de su propio ejército. Ahora le dice que imagina que sabe cuál es el deber que él y su unidad deben cumplir, así que le ordena que le informe todo lo que saben sobre el cabecilla de toda la operación. Hugo entonces se pregunta si acaso formarán ahora parte del escuadrón. Era clara la oportunidad que Hades les estaba dando. Hugo, al sentir la imponente presencia del emperador, rápidamente le pide a todos sus hombres que juren lealtad al emperador dragón, mientras se arrodillan al unísono. Entonces cuenta todo lo que pasó, diciendo que se habían enrolado en el Escuadrón del Norte ese día, mientras se presenta como Hugo y promete estar a su completa disposición. Tras ver cómo el resto de la unidad del norte se arrodilla, Hugo continúa diciendo que el conspirador tras este incidente era el Marqués Bale. Hades, complacido, menciona que su esposa es inocente, por lo que ahora es turno de Bale. Este último, al intentar hablar, rápidamente silenciado por la imponente presencia de Hades, quien lo aplasta contra el suelo junto a sus hombres. Hades le dice que los muertos no hablan, pues había dejado claro que si su esposa resultaba inocente, él tendría que asumir las consecuencias. Ahora es tiempo de pensar en la forma en que será ejecutado, pues ¿cuál sería la mejor forma de torturar a un hombre capaz de planear la propia muerte de su hija solo para perjudicar a su emperador? Rápidamente, Hades le pregunta cómo se encuentran su segunda esposa e hija. Al ver que la expresión de Bale cambia, decide comenzar por ellas. Ahora podría quemarlas vivas o torturarlas. Igualmente sería culpa de Bale. Este último pide piedad y Hades entonces menciona que al parecer se librará de caer en la absoluta desesperación, pues lastimar a gente al azar no va con el emperador. Por lo tanto, ahora Bale deberá implorar por su vida de la manera más patética y además entregará a Belborg. Lady Saphir con tristeza se pregunta qué será de su padre ahora. Jill entonces le explica que si Bale reconoce todos sus crímenes y entrega a Belborg, se le perdonará la vida. Jill sabe en su interior que la intención de Hades es salvar a todos. Bale de inmediato comienza a burlarse de Hades, primero criticando su intento de bondad, recordándole que su propia madre se quitó la vida, además de que todos los demás sufrieron el mismo destino, justo antes de que Hades tomara el trono. También menciona que solo quiso proteger sus tierras de un emperador maldito, ya que no hay nadie en este país que quiera que él sea el emperador. No hay ni una sola persona que desee que siga con vida. Justo antes de que Jill interviniera, Hades menciona que ya está al tanto de todo eso. No obstante, aún así le da igual si lo quieren o no. Él es el emperador. Rápidamente ordena que se lleven a Bale, mientras que Lady Saphir pasará al interrogatorio. Más tarde, en la antigua mansión del marqués, Jill intenta encontrar la alcoba, pues dicha mansión parece estar vacía, ya que los antiguos sirvientes les temen y no pueden utilizarlos. Todo esto se lo explica el pequeño dragón a Jill. Esta última se pregunta por qué su majestad no los acompañó en la cena. Se pregunta si Hades no se estará exigiendo demasiado. El pequeño dragón le menciona que, aunque es algo tonto, él sabe que es el emperador y que no deben subestimarlo. Aún así, Hades nació con las habilidades y capacidad para ser el emperador. Solo está intentando evitar gobernar a base del miedo. Aún así, Jill no cree que esté bien que Hades actúe como si nada hubiera pasado, pues si sigue haciendo eso, terminará por dejar de sentir y tarde o temprano perderá la empatía por otros y por sí mismos. El pequeño dragón menciona que, como nunca interactuó con otros, no maneja bien las distancias y cree que bastará con romper la maldición para que todos lo amen. No obstante, eso le podría jugar en contra al final. Nadie tiene la culpa, pues todo es por la maldición. Por eso el dragón tuvo que hacerlo. Lo hizo creer en la bondad humana, o todo se habría puesto muy feo, especialmente con lo de su madre. En sí, el dragón le hizo creer a Hades que todos lo odian solamente por la maldición y que una vez se deshaga de ellos todos lo amarán, y teme que descubra la verdad, pues Hades no es solo el emperador, sino la reencarnación del dios dragón, por lo que si llegara a decepcionarse de la gente, sería el fin. Jill ahora le agradece al dragón, ya que gracias a él,
El emperador ha llegado hasta aquí, por lo que ahora deben hacer que se acostumbre a la gente. Tal vez podrían hacer de él un emperador adorable, pero el dragón de inmediato sabe que no le queda. Le pregunta a Jill si acaso siente algo por él, y sí, la verdad es que sí, ella siente ganas de golpearlo. Aún así, pese a todo, no tiene planeado entablar una relación amorosa con él, pues primero quiere que sean un matrimonio perfecto. Por fin llegarían a la alcoba, donde el dragón les diría que dicha alcoba era de ambos. Jill de inmediato se pondría nerviosa al saber que pasarían la noche solos, pero al entrar se encontraría con un Hades que había bebido mucho. El pequeño dragón se preocupa, pues Hades nunca había bebido alcohol, y rápidamente decide ayudarlo a recuperarse un poco, mientras que Jill también pone de su parte. Al poco tiempo, Hades recobraría el conocimiento, y al ver a Jill, la llamaría su amatista. Jill, contenta de que ya no estuviera tan rojo, le dice que le trajo agua y también le trajo un par de frutas. Hades le pregunta si acaso lo cuidará. Jill, muy contenta, menciona que está acostumbrada a cuidar borrachos, aunque si él lo prefiere, puede llamar a alguien más. Hades, sin embargo, le dice que con ella es más que suficiente. Tras esto le pide una manzana, y Jill entonces tomaría la manzana y, muy decidida, intentaría partirla, sin embargo fracasaría rotundamente, causando que Hades se riera. Ella menciona que el hecho de que sepa utilizar un cuchillo no quiere decir que sepa cocinar. No obstante, Hades la tomaría en brazos y la sentaría frente a él para mostrarle cómo se hace. Jill entonces le pregunta si acaso sabe cómo cortarla en forma de conejitos, ya que siempre quiso ser una mujer capaz de hacer eso. Hades tranquilamente tomaría otra manzana para proceder a hacer lo que le pidió Jill, dando como resultado una manzana cortada en una curiosa presentación. Al ver el resultado, Jill quedaría maravillada y mencionaría que Hades es un genio. Él le diría que no era tan complicado, pues lo aprendió porque tiene medios hermanos y pensó que haciendo eso tal vez lo querrían un poco más. Entonces Jill ahora le daría de comer en la boca a Hades, lo cual haría sonreír a Jill, ya que le recordaba a su hermano menor. Menciona que su familia es muy numerosa y tiene muchas hermanas y hermanos mayores y menores. Jill, ahora que lo piensa, se da cuenta de que no se ha contactado con su familia. De igual manera menciona que no hay problema con ello, ya que sus padres vieron cuando le propuso matrimonio a Hades, y si no ha vuelto, asumirán que la atrapó algún tipo fuerte. Y dirán pues ni modo, ya que su lema es la justicia es del más fuerte. Tras esto, Jill agradecería a Hades por lo de hoy, por no haber ejecutado a los bandidos ni al marqués. Hades le respondería que no lo hizo porque sabe que a ella no le gustan las masacres, ni que gobierne a través del miedo. Además, es algo natural que salve a su esposa. Jill le diría que por su culpa, el marqués había dicho cosas terribles, y aunque esté maldito, ella quiere que él siga con vida, así que le pide que la próxima vez que le digan algo así, le responda: él tiene ahora a alguien que quiere que yo viva, o sea que les diga que la tiene a ella. Esto hace que Hades se enroje mientras le pregunta a Jill si de verdad lo ama mucho. Ella le respondería que sus estándares de amor son algo bajos, dando a entender que por ahora su relación es como la de dos hermanos. El emperador no resistiría este rechazo y se metería dentro de las sábanas, argumentando que no podía dejar de temblar porque tiene mucho frío. Jill de inmediato también se metería dentro, diciéndole que su temperatura siempre había sido alta, así que se usará a sí misma para calentarlo. Pero todo esto era un engaño por parte de Hades, quien rápidamente la abraza y mientras lo hace, le dice que cómo es capaz de tratar a su esposo como a un hermano. Eso no se debe hacer. Jill menciona que solo se preocupó porque dijo que tenía frío. Sin embargo, Hades le pide que se calme, ya que no tiene la intención de hacerle nada. También le dice que no estaría mal que una esposa se enamore de su marido. La chica le devuelve la pregunta. Un marido también podría enamorarse de su esposa, pero él le dice que jamás le haría algo tan terrible como eso. Jill ahora se pregunta qué habrá querido decir con eso. Hades rápidamente le pregunta por qué no intenta enamorarse de él, porque si no lo hace, le darán ganas de liberar todo de ella. Jill, aterrada, se voltearía mientras piensa que si se atreve ya verá. Piensa internamente que ya tiene 16 años. Y de hecho ya tuvo su primer amor, el cual fue una horrible decepción. Sin embargo, en ese trance se quedaría dormida. Hades, al verla, se pregunta si es una niña o es una adulta. Piensa que aunque tenga menos de 14 años, puede ver a Rey. También tiene magia muy poderosa. No podría pedir más que eso, pero que quiera hacerlo feliz. No sabe si lo habrá dicho en serio. Mientras tanto se pregunta qué se sentirá ser amado. Al día siguiente, mientras se encuentran almorzando, Hades le daría un baguette con queso y huevos cocidos a Jill, y tras preguntarle si estaba rico, y ella decirle que sí,
rápidamente le preguntaría si ya se había enamorado de él. Jill le pregunta cuántas veces le hará la misma pregunta y Hades le responde que hasta que diga que sí. Desde luego esto asusta a Jill. No obstante, Hades le dice que últimamente también le gusta que lo mire de manera fría, por lo que Jill solo puede pensar que es un degenerado. Tras esto, Camila y Zeke llegarían y saludarían a Jill, para luego disculparse por interrumpir su charla con el emperador. No obstante, ya era hora de sus lecciones. Ambos le sugieren a Hades que hornee algunos dulces mientras la espera. Hades, quien menciona que siempre son muy amables, les invita a comer unas galletas. Jill rápidamente les reclama a ambos por dejarse comprar con comida, además de que les dice que no deberían tutearlo. Camila le respondería rápidamente que había sido ella quien les dijo que no quería que fueran formales. Zeke y Camila de inmediato le dan ánimos a Hades, diciéndole que Jill está más interesada en él de lo que cree, por lo que piensan que tiene oportunidad. Y tras preguntarle si ama a Jill, Hades se ruborizaría y les diría que no, pues cómo podría amar a su amatista. Sin embargo, al mismo tiempo, se haría un lío con sus propias palabras. Los tres ahora se marcharían. Jill por su parte les diría que dejen de divertirse a costa de ellos. Sin embargo, Camila le dice que por muy poderosa que sea, el único respaldo que tiene es este lugar, es el emperador, por lo que le conviene tenerlo en la palma de su mano. Jill sonrojada les dice rápidamente que no tiene ese tipo de relación con él, entonces le dirían que deje de correr cuando él la invita a comer. Pero Jill menciona que la comida no tiene la culpa. Sin embargo, le responderían que al actuar así, la verdad es que le está dando esperanzas. Jill parece no haberse dado cuenta de ello. Aún así, Zeke y Camila le dicen que están de su lado, por lo que le aconsejan que lo ignore, ya que el cortejo de Hades es muy infantil. Jill por su parte menciona que es la primera vez que un caballero la corteja en serio, por lo que no sabe cómo lidiar con eso. Camila rápidamente abraza a Jill, pues le parece muy linda, pero esta última les dice que no deben sacar conclusiones apresuradas, ya que al final serán un matrimonio en el que ella no lo amará. Si no es así, no podrá aconsejarlo cuando se equivoque. Jill sabe que su antiguo yo terminó involucrando a ambos en el pasado, por lo que esta vez no piensa cometer el mismo error. Camila ahora le preguntaría por el anillo del consorte dragón. Jill por su parte le diría que no se lo puede quitar, pues Hades dijo que mientras esté con él estaría bajo su control. Esto la hace preguntarse por qué controla a quien se va a casar con él y quién es el responsable de la maldición. Sé que menciona que si la leyenda real se trata de la maldición de la diosa Kratos. Jill se sorprende de esto y Camila le dice que Jill es originaria de esas tierras, por lo que le pregunta si acaso la leyenda es distinta en su versión. Jill le responde que hace mucho tiempo la diosa y el dios dragón discutieron sobre qué hacer con los humanos y se pelearon. La diosa quería protegerlos con amor y el dragón deseaba guiarlos con lógica, y fue así como el continente se dividió en dos reinos. Según dicen, aunque había escuchado que originalmente Kratos y Rey se iban a casar, Camila confirma que esto es correcto, pues la bendición de la diosa sobre estas tierras se volvió una maldición. Hubo una época en la que nada crecía en Rey, hasta que el emperador consiguió a una consorte con un enorme poder mágico, quien levantó un escudo en la cima de la cordillera de Rakia y logró proteger las tierras de la maldición. Dicen que ese escudo ahora forma parte de las fronteras actuales. Jill, que desconocía la leyenda de esas fronteras, piensa en que Rey había dicho que la maldición no se activaría si ella estaba con él. En ese instante aparecería Lady Saphir con una carta urgente para Jill. Al ver la letra, Jill de inmediato sabría de quién era, quedándose estupefacta y soltando la carta. Hades también llegaría al lugar y al leerla menciona que no sabía que el príncipe heredero fuera tan apasionado, por lo que tendrá que preparar una divertida fiesta de bienvenida. El contenido de la carta decía: iré a recogerte ahora, firmada por Geralt de Kratos. Hades, aceptando el desafío, mencionaría que el amor es una guerra. Mientras Kratos recordaba la humillación por parte de Rape, Geralt había llegado al puerto de Belburg, pues estaba determinado a comprobar si era verdad que Jill se había convertido en la consorte de aquel monstruo. Zeke y Camila conversaban sobre la repentina llegada del príncipe Geralt, al ser tan inesperada. Ni siquiera les había dado tiempo de prepararse. Camila menciona que precisamente ese era su objetivo: tomarlos por sorpresa. Además, supuestamente, quería hablar sobre el futuro de ambos países con Jill presente. En ese instante, aparece Jill con una expresión de pocos amigos. Camila y Zeke le preguntaron si acaso no podía mostrar una mejor cara. Lady Saphir le dice que debe sonreír como hacen las damas. Sin embargo, al intentar hacerlo de nuevo, Jill parece poner una cara como si fuera una villana. Jill se disculparía, pues diría que las expresiones más tiernas no van con ella. Lady Saphir mencionaría que ella confía plenamente en la ternura de Jill, por lo que eso tal vez sea suficiente. Además, si lleva algún accesorio quizás sea de ayuda. A Jill esto le pareció buena idea, pues podría llevar una liga para esconder armas. Era evidente el odio que le tenía Jill a Yera. Lady Saphir nuevamente intenta apaciguarla, diciendo que en cualquier caso,
Este cree que ella fue secuestrada, por lo que ahora lo que debería hacer es demostrarle que está feliz y que la tratan bien, y todo eso es parte de su expresión. Jill admiraría la fortaleza de Lady Saphir, por lo que promete dar su mejor esfuerzo. Tras esto, Jill se presentaría frente a Hades. Este quedaría muy impresionado al ver lo linda que se veía con ese vestido. Enseguida también le mencionaría que todavía podía trenzarse el cabello, pues aún tenía tiempo. Él lo podía hacer, además de que es su especialidad. Jill, llena de vergüenza, lo rechazaría, pues le diría que así estaba bien, además de que él era mucho más lindo. Camila y Zeke, que están presentes, les dirían a ambos que ya habrá tiempo de hablar de sus locuras después, pues el príncipe ya casi estaba aquí. Hades les daría la razón. Inmediatamente mencionaría que Kratos lo había acusado de haber secuestrado a Jill, por lo que ella tendrá que estar presente para desmentirlo. Solo bastará con que sonría. No obstante, rápidamente se sorprendería al ver que Jill cada vez se ve más aterradora. Jill, por su parte, menciona que lo ve como si fuera un ataque enemigo, por lo que solamente es un reflejo. Sabe que lo más seguro es que el objetivo real del príncipe sea ella. Aún así le dice a Hades que no se preocupe, ya que ella se encargará de protegerlo a toda costa. Este último no podría con esto y terminaría desmayándose. De camino a la reunión, Jill se da cuenta de que Hades como Saphir saben cómo comportarse. Sin embargo, a esta le deprime un poco la idea de no poder sonreír con ternura, pues lo único que siente por Geralt es una ira asesina. Hades de inmediato le reclama que desde hace rato nada más está pensando en ese príncipe, por lo que se pregunta por qué, si acaso no habrá algo entre ellos dos como un compromiso secreto, ya que bien se dice que del amor a odio hay un solo paso. Jill rápidamente le dice que no hay nada, aunque sabe que en 6 años la matará. Hades automáticamente hace un cambio de planes, diciendo que entonces Jill se quedará aquí y no dejará que el príncipe la vea. Jill no acepta esto, pues menciona que sería muy peligroso, además de que eso no ayudaría a desmentir lo del secuestro. No obstante, esto no le importa a Hades, quien menciona que ella es su esposa y no la entregará. Ambos comenzarían a forcejear y a discutir, pero rápidamente Camila y Zeke intervendrían. Camila le diría a Jill que no fuera tan brusca, pues simplemente el emperador estaba celoso, además de que no deben de olvidar que deben demostrar que ambos se llevan bien. Jill entonces promete esforzarse por sonreír. A su vez, Hades le diría que hay una forma para hacer que actuara más tierna, aunque tal vez sea un proceso drástico. Jill inmediatamente le diría que no importa, pues ella lo soportará antes de hacerlo. Y Hades le preguntaría a Jill que si acaso no lo odiará tras hacerlo. Esta última le diría que no, además, siempre cumple su palabra. Jill, completamente preparada, es sorprendida totalmente por Hades, pues este la tomaría en brazos y le daría su primer beso, por lo que ahora con esto ya era una jovencita pura y adorable. Camila y Zeke, al ver esto, y como adultos que son, sentirían la necesidad de partirle la cara al emperador. Jill mencionaría que ese fue su primer beso. Hades inmediatamente le preguntaría que si ese era el caso, entonces tal vez lo quiera repetir más tarde y a solas. Jill, realmente avergonzada, sabe que prometió no odiarlo. No obstante, bueno, solamente resonaría el sonido de la bofetada en todo el castillo. Ya una vez en la reunión con Geralt, este le daría las gracias por recibirlo. No obstante, era hora de comenzar con el tema de Jill. Este a su vez mencionaría que no hay nada de qué hablar. Hades se disculparía, pues menciona que justo antes de entrar tuvieron una pelea de pareja. Además, su prometida aún es muy joven, por lo que le pide que disculpe sus actitudes, aunque tal vez esto sea en parte culpa de él, refiriéndose a Geralt, ya que cuando mencionó que venía el príncipe automáticamente se puso celoso. Jill inmediatamente se da cuenta de que Hades quiere fingir que el enojo de ella es por eso. Sin embargo, por alguna razón, también esto le molesta. Hades ahora se disculpa por no contestar antes a la familia Server. No obstante, les pide que ya dejen de decir que raptó a Jill. Geralt se pregunta cómo es que un emperador se deja golpear, pero Hades rápidamente le dice que es un emperador que se arrodilla ante su esposa. Jill le diría a Hades que con ella solo bastará con que se disculpe de corazón, mientras que con Geralt le diría que no debe preocuparse por ella. Además le dice que lamenta haberlo hecho venir hasta este lugar. Geralt entonces se da cuenta de que Jill no pensaba volver. Este mencionaría que su compromiso ya se había decidido, por lo que no entiende del por qué renunció a un futuro como su esposa, además de abandonar a su familia y a su país de esa manera. Jill le respondería que era porque el emperador la necesitaba. Geralt, tras mencionar esto, mencionaría que entonces bastaría con que ya no la necesite. Y este escuchó que las condiciones del compromiso son que tenga menos de 14 años, y que también pueda haber algo que su majestad le indique, por lo que busca una joven con magia suficiente para ver al dios dragón. Pero a fin de cuentas todo es para protegerse de la maldición. En ese caso Geralt se preguntaría, ¿qué pasa si Jill no logra evitar dicha maldición? Este además ya se enteró de lo que pasó en el puerto y que decidió no terminar con la vida del marqués por fines políticos. Sí, claro, esto hará que su pueblo se sienta aliviado
y pensará que la maldición eran rumores. No obstante, si la maldición no se rompe, el Marqués Bell perderá la vida de todas formas. En ese instante irrumpiría guardia con un mensaje urgente. Bell había perdido la vida. Más tarde Jill junto con Camila y Zeke discutirían sobre la muerte de Bale, pues al parecer, este se asfixió dentro de su celda. Jill inmediatamente pregunta por Zafir, pero le dicen que ya fue identificar el cuerpo. A pesar de todo lo que este le había hecho a su hija, seguía siendo su padre. Aún así piensan que todo esto debe ser muy duro para ella. Sé que inmediatamente menciona que deben prohibir que se hable sobre el tema, pero Camila rápidamente le respondería que eso ya era demasiado tarde, ya que toda la ciudad entera lo sabía, y ahora todos temen morir por la maldición del emperador. Jill inmediatamente dice que probablemente habría sido Geralt, ya que durante la reunión había dicho algo que le inquietó. Ahora, tras la muerte del marqués, llegará gente que quiera acabar con la vida del emperador por su maldición. Jill sabe que Geralt ya había usado esos métodos en el futuro que ella conoce. Camila le pregunta a Jill que si recordaba la historia del escudo mágico, pues al parecer esta tenía una segunda parte. Tras proteger estas tierras con el escudo mágico, cuando la diosa se enteró de que habían anulado su maldición, se enfureció. El escudo le haría trizas si viniera en su verdadera forma, así que se disfrazó de una lanza negra e hizo que la trajeran aquí. Jill entonces preguntaría que si se refería a la lanza sagrada de la diosa heredada en la familia Kratos. Sé que se mostraría sorprendido que de verdad existiera, pues creía que solo eran leyendas como la espada celestial del dios dragón. No obstante, dicha espada desapareció hace siglos. Camila continuaría con la historia. La lanza atravesó el mar, llegó hasta el Imperio Rape. Alguien de Kratos la presentó frente al matrimonio imperial y la lanza atravesó a la consorte dragón, y a cambio de su vida la encerró en su propia sombra. Al final, el escudo mágico se deshizo, pero la diosa no pudo recuperar su forma, y la maldición sobre estas tierras se rompió. Tras esto, se mencionaría que todo esto no dejaba de ser una leyenda, aunque algo distinta a lo de las muertes de los príncipes. Jill entonces les preguntaría que si acaso no quieren deshacerse de Hades por ser el emperador maldito, aunque realmente no sabrían quién quisiera hacer algo así. De momento, lo único que saben es que la muerte del Marqués Bale hará que aumente el rechazo al emperador. Y en ese mismo instante aparecería Lady Zafir, quien con una aura distinta y más siniestra no parecería ser ella misma. Sé que Camila le dirían que mejor se fuese a descansar por hoy, ya que seguramente está exhausta. Zafir les diría que no, pues antes quería darles un saludo. Nos dejarían ver que esta poseía los ojos completamente negros. Pronto materializaría una lanza negra en su mano derecha para acto seguido atacar a Jill. Esta, tras esquivar su ataque, le preguntaría quién era ella. Zafir respondería que era la verdadera esposa del emperador dragón. Sé que Camila intentarían atacar, pero serían rápidamente neutralizados. Esta distracción será utilizada por Jill para lanzar un ataque sorpresa con una ágil patada, logrando así desarmar a Lady Zafir. Hades aparecería de repente para acabar con la entidad maligna. No obstante, Jill lograría salvar el cuerpo de Zafir. Rápidamente le diría a Hades que Zafir estaba siendo controlada. Sin embargo, esto no le importaría al emperador, quien mencionaría que mataría a las dos. Zafir, poseída, comenzaría a reírse, pues mencionaría que era la única que podía amarlo, por lo que enseguida lanzaría un ataque directo a Jill. Esta, que no pudo reaccionar a tiempo, sería salvada por Hades, quien había logrado detener la lanza. Esta comenzaría a tomar la forma de la consorte dragón, mientras al mismo tiempo le decía a Hades que ya era la única para él, pero en ese instante, Jill la haría desaparecer con sus propias manos. Tras esto, Hades le reclamaría a Jill por haberla salvado, ya que si no hubiera intervenido, pudo haber terminado con ella. Jill se excusa diciendo que había expulsado su sombra, pero Hades le diría que era una mujer astuta y que tal vez siga oculta en el interior de Lady Zafir. Hades entonces le pide que le entregue a Zafir, pero Jill se negaría, pues le diría que esa sombra dijo que era su verdadera esposa y que ella es una impostora. Hades respondería que jamás pensó que Jill le pidiera fidelidad, sobre todo considerando que ni siquiera lo ama. Rápidamente les dice a Camila y a Zeke que un monstruo que posee mujeres había aparecido, por lo que deben de traer al castillo a todas las jóvenes de la ciudad, pero deben de tener cuidado con las mayores de 14 años. Además les dice que si se llegan a poner violentas, deberán quitarles la vida. El pretexto será una evacuación, y quien se niegue será condenado por traición. Tras oír esto, Jill le pide que espere, ya que forzarlos así solo hará que la gente lo rechace más, pero Hades rápidamente la interrumpe, diciendo que no habrá excepción alguna. Aún así duda que en esta ciudad haya alguien que sea un receptáculo para ella, pero aún así sería un problema si reviviera. Jill recuerda que la diosa Kratos no puede recuperar su forma original. Además,
Sus poderes despertaron cuando tenía 14 años, por lo que si todo fuera real y no una leyenda, las menores de 14 años no pueden ser sus receptáculos, y para repelerla necesitan a una niña que no pueda convertirse en ella. Jadis rápidamente le pide a Camila que se lleve a Lady Saphir y la vigile dentro de su barrera. Antes de irse le dice a Jill que sería más fácil terminar con su vida, pero aunque no lo crea, está cediendo solo por ella, solo porque decidió que obedecería a su esposa. Más tarde Jill se encontraba en su habitación maldiciendo a su esposo. Menciona que ni siquiera le quiere contar lo que pasa. Una lanza negra con voluntad propia, el receptáculo de la diosa, la consorte dragón. Jill se da cuenta de que la leyenda de que ambos dioses se casarían era cierta, y ahora está metida en todo esto. Pronto comienza a pensar, ¿qué es lo que tiene de bueno el emperador? Se desmaya por todo y no es muy confiable, aunque cocina bien. Y le enseñó a cómo hacer conejitos de manzana. Concedió su deseo y lo insultaron por ello. Quiso que fueran marido y mujer y, aunque no tenía por qué, buscó amor en ella. Jill enseguida, tras reflexionar todo esto, menciona que debe agradecerle por haberla salvado. La chica al salir de su habitación se encontraría con Jadis. No obstante, ambos dudarían al principio de lo que sentían. Pero pronto aparecería el pequeño dragón para decirle a Jadis que se disculpara. Este al principio se rehúsa, argumentando que tenía razón en lo que dijo. Sin embargo, no quiere que Jill lo odie. La chica le pide que le muestre su mano izquierda, pero al ver que no le hace caso, procede a tomársela de todas formas. Esta se da cuenta de que todavía no se la ha tratado, por lo que rápidamente le dice que lo va a curar con magia, pero Jadis en un tono serio le dice que no sea amable con él o ya no sabrá qué hacer. Jill entonces le diría que si piensa así, habría sido mejor que no viniera a disculparse tan pronto, pues aunque dice que no quiere que lo odie sino que lo quiera, no intenta acercarse realmente a ella. Le pregunta si de verdad ese es su plan para tener una familia feliz, y desesperada le grita que si acaso ni siquiera se ha dado cuenta de que no la ha llamado por su nombre. El dragón intenta explicar la razón, pero Jadis lo detendría. Este le diría a Jill que tiene razón, no deberían amarse, ya que eso solo daría inicio a un infierno. En ese instante, llegarían los guardias para avisarle a Jadis que la ciudad estaba en llamas. Sin embargo, esto al parecer era una trampa. Jadis se da cuenta inmediatamente y le pide a Raid que proteja a Jill, a lo que este procedería a colocar una barrera delante de ella. Pronto, con un ataque, acabaría con aquellos guardias. Estos eran los esposos y padres de algunas de las chicas que Jadis ordenó capturar, quienes al mismo tiempo habrían causado el incendio de la ciudad, pues pretendían culpar el origen del caos por la maldición del emperador. Guardia llegaría preguntando sobre qué había pasado. Jadis rápidamente le diría que se trataba de unos aldeanos que se habían infiltrado para llevarse a las mujeres. Este también le preguntaría que si lo del incendio era real. Guardia titubeante le respondería que sí. Jadis sabe que los que se han sublevado quieren su cabeza. No obstante, le pide a Guardia que hagan todo lo posible por apagar el fuego, y de todo lo demás él se hará cargo. Jill intentaría detener a Jadis, pero todo esto era inútil, pues el pequeño dragón le dirían que ya no la pueden escuchar, pues se encuentra dentro de la barrera más segura del mundo, y con una mirada completamente llena de tristeza, el dragón se disculparía con la chica. Si llegaste hasta esta parte del video, no olvides escribir en la caja de comentarios la palabra exquisito. 1000 millones de gracias y nos vemos en el próximo video.